vamos a entrar ya a la palabra y vamos a leer allí en Hechos capítulo 5, versos del 1 al 11. Ese es el pasaje donde hoy vamos a dar el estudio. Hechos capítulo 5, versos del 1 al 11, dice así la palabra. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Verso 13. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Verso 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Ahí la palabra expirar es murió. Cayó al piso y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, la hemos vendido en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta de los pies que han sepultado a tu marido, y te sacarán también a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y también murió. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas palabras. Vamos a orar. Dios, queremos que nos hables hoy a través de tu palabra. Hemos venido, Dios, con el deseo de escuchar tu palabra. Háblanos. Permite que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que produzca, oh Dios, ese cambio, ese arrepentimiento que tú quieres, Señor, que pase en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es uno de los pasajes difíciles en la Biblia, ¿sí? Hay muchas preguntas. ¿Por qué se murió Ananías y Safira? Pues por una mentira, por una mentirita, o por que le habían robado a Dios. ¿Cuántos no han mentido y no les ha pasado nada? ¿O cuántos han robado y no les ha pasado nada? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar hoy con la ayuda de Dios. Cuando uno lee los primeros capítulos del libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2, sobre todo del 2 hasta el 4, uno ve que la primera iglesia cristiana tuvo muchas cosas positivas, ¿sí? Por ejemplo, dice la palabra que sus miembros de la iglesia primitiva, la primera iglesia, eran cristianos dadivosos, ¿sí? Dice la palabra ahí en Hechos 2, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. También la primera iglesia cristiana se preocupaba por el bienestar de los unos a los otros. La primera iglesia cristiana perseveraban en la comunión los unos con los otros, eran unidos. Y también la primera iglesia cristiana también perseveraban en las oraciones, quiere decir que era una iglesia que oraba. También nos dice en los primeros capítulos del libro de Hechos que la primera iglesia cristiana perseveraban unánimes cada día en el templo. Eso significa que era una iglesia que se congregaba. Cada vez que había culto se congregaba.
Pero también algo muy interesante es que todos los de la ciudad querían a los cristianos, ¿sí? No es como hoy, ¿no? Que a muchos cristianos no los quieren. Y muchas veces por culpa de nosotros mismos. Pero la primera iglesia cristiana era diferente. Todos los de la ciudad lo querían. Pero algo interesante era que era una iglesia que crecía el número, ¿sí? Por ejemplo, allí en Hechos capítulo 4 dice que en una predicación del apóstol Pedro se convirtieron 5,000 personas. Y en la segunda predicación del apóstol Pedro, allí en Hechos 2 también se convirtieron 3,000 personas. Quiere decir que en 2 predicaciones hubo 7,000 convertidos. Pero así como tenían cosas positivas, la primera iglesia cristiana también tuvo momentos difíciles. Pasaron por momentos de debilidad, pasaron por pecados serios. Y lo que acabamos de leer es un pecado serio: mentirle al Espíritu Santo, hurtar o robar a Dios. Y eso es lo que vamos a estudiar en esta noche. Las muertes de Ananías y de Zafira, que sus muertes nos han servido a todos los cristianos de todas las épocas como una advertencia a la iglesia hoy, ¿sí? Y Dios tiene mucho que enseñarnos a través de esta palabra. Vamos a leer o a releer de nuevo Hechos 5, versos del 1 al 6. Y quise subrayar ahí 2 palabras, ¿sí?, que son claves para poder entender el pasaje. Y sustrajo del precio, sabiendo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ahí la palabra sustraer en griego es robar. Es robar, ¿sí? Pero también dice, sigamos leyendo, verso 3, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses? Entonces, el pecado de Ananías y Zafira fue robar, primero. Y segundo, mentir. ¿Por qué le mintieron al Espíritu Santo y sustrajesen del precio de la heredad? Dice el verso 4, pues esa propiedad era de ustedes, y si la vendían, ese dinero era de ustedes. Entonces, ¿para qué se pusieron a abrir la boca de que iban a donar para la obra la venta de esa propiedad? Pues, no debían de haber hecho ese ofrecimiento. Eso es lo que dice el verso 4, reteniéndola no se te quedaba a ti vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Y al oír, verso 5, estas palabras, cayó y murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. En las iglesias hay esa clase de cristianos que no son tan cristianos, ¿sí?, que todavía roban, que todavía mienten y vienen aquí a la iglesia. Y si vienen a la iglesia y todavía roban, mienten y hacen y deshacen en las cosas del mundo, entonces también se le aumenta el pecado de la hipocresía. Porque cuando uno dice ser cristiano, pero no vive como un cristiano, eso es ser un hipócrita. Y en las iglesias hay esa clase de cristianos. Yo quiero que John, por favor, me coloque Hechos 4, 36 y 37. Mire que son unos versículos antes del capítulo 5, que es el pasaje que estamos estudiando.
Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es el hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, mire pues Bernabé tenía una heredad, una casa, puede ser una finca o algo así, la vendió y trajo el precio de lo vendido y lo puso a los pies ¿de qué? De los apóstoles. Pero no era para que los apóstoles se llenaran sus bolsillos de plata, no. Ese dinero era para repartirlo a los hermanos pobres de la iglesia. Recuerde que si usted lee Hechos 2, 3, 4, el contexto era que la iglesia era una iglesia perseguida, ¿cierto que sí? Y aún mataban a los cristianos, los metían a la cárcel. Entonces habían muchas viudas, habían muchos niños huérfanos que estaban aguantando hambre. Entonces los hermanos pudientes que tenían 2, 3 casas, vendían una casa y ese dinero lo daban a los apóstoles para que los apóstoles suplieran las necesidades ¿de quién? De los pobres. Eso lo hizo ¿qué? Bernabé. Pero Bernabé lo hizo bien. Bernabé vendió la propiedad y así el precio como la vendió, así se la trajo ¿a quién? A los apóstoles. Ananías y Zafira vio eso de Bernabé y dijo, qué bueno hacer también lo mismo, ¿no? Pues tenemos varias propiedades, ¿por qué no vamos y vendemos esta? Pero hacemos trampa, ¿no? Le decimos que la vendimos por ahí en 20 millones y mentiras, le decimos a los apóstoles que la vendimos solo en 10 y nos metemos al bolsillo 10 millones. Mire pues, en las iglesias hay esas dos clases de cristianos. Cristianos como Bernabé, que aman a su prójimo, que aman a la obra y que son sinceros en todo lo que hacen. Que no hay hipocresía, que no hay mentira, que no hay robo como Bernabé. Pero también en las iglesias hay Ananías y Zafiras que aman el dinero, personas que querían solamente que las demás miembros de la iglesia los aplaudieran, recibir aplausos, recibir honra. Uy, qué bueno lo que hizo Ananías y Zafira, un aplauso para Ananías y Zafira que vendieron su propiedad y dieron esto para los pobres. Ellos eran personas que solo querían recibir de la gente aplausos, que los alabaran. Pero también en las iglesias hay personas como Ananías y Zafira que sustraían, ahí el término es sustraer, pero en griego es apropiarse indebidamente de algo que no es de ellos. Eso es lo que significa apropiarse, o hurtar, o cometer fraude. Dirá usted, pero pastor, ¿pero por qué ellos robaron si ellos, la plata era de ellos? Sencillo, ¿sabe por qué robaron? Porque la idea era vender la propiedad y todo lo que valía la propiedad se lo daban a los apóstoles para que lo repartieran a los pobres. Todo. Pero ellos sacaron su parte y se la metieron a su bolsillo. Es decir, se habían comprometido con Dios, se habían comprometido con la iglesia a donar todo lo que valía esa casa y no lo cumplieron. Cuando usted le promete algo a Dios y no lo cumple, usted es un ladrón. Usted se está apropiando de algo que no es suyo. Y eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Por eso dice Pablo ahí en el verso 4, es que
reteniéndola no se te quedaba a ti, vendida, no estaba en tu poder. Es decir, el problema aquí de Ananías y Zafira fue su boca, poderse a comprometerse con Dios en algo que no cumplieron. Hombre, si usted no va a dar para la obra, no se compromete y punto. No diga voy a dar tanto, no, quédese callado, es mejor, como lo dice Eclesiastés 5, ¿sí? Es mejor que no prometas y que no cumplas, ¿cierto? Y otro problema que tuvo Ananías y Zafira fue la mentira. Habían mentido. Le habían mentido a Dios, le habían mentido a la iglesia y le habían mentido al apóstol Pedro. Pero fuera de esa mentira también habían cometido el pecado de la hipocresía. Ellos querían mostrarse generosos cuando en realidad no lo eran. Eso es hipocresía. Ananías y Zafira era el polo opuesto a Bernabé. Exteriormente, Ananías y Zafira y Bernabé eran los mismos, ¿sí o no? Exteriormente, ambos vendieron ¿qué? Sus propiedades. Pero lo complicado es uno descubrir el fondo del corazón de las personas, que lastimosamente nosotros como seres humanos no sabemos lo que hay en el corazón de ustedes. Ustedes no saben lo que hay en el corazón mío, pero Dios sí sabe lo que hay en el corazón de nosotros. Usted aparentemente puede mostrar que es un buen cristiano, mostrar que es esto, que es aquello, que es un buen esposo, que es un buen hijo, exteriormente. Y puedes engañar a tus padres, puedes engañar a tu esposo, puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a los hermanos de la iglesia, puedes engañar al pastor, pero a Dios no lo podemos engañar. Amén, hermanos. Vámonos al otro punto, Hechos 5 del 7 al 10. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró también su mujer, Zafira, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella le dijo, sí, la hemos vendido en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu Santo? He aquí a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido, y también te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que lo oyeron estas cosas. ¿Qué tal si John me coloca de nuevo el verso 8? Ahí subrayé una frase. Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Para nosotros es difícil distinguir los Bernabés que hay en las iglesias y las Ananías y las Zafiras que hay en las iglesias. Pero para Dios no es difícil distinguir entre Bernabés y Ananías y Zafiras. Dios conoce lo que usted y yo hemos hecho. Dios conoce lo que hay en nuestro pensamiento, lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce si realmente en nosotros hay un verdadero arrepentimiento o no lo hay. Dios sabe si usted y yo somos farsantes o no somos farsantes. Y en este pasaje vemos que Ananías y Zafira fueron descubiertos. Es como cuando a un ladrón o a alguien que mata a alguien, lo ven, una cámara los graba y se les ve patentico la cara. Dígame, ante un juicio, ese video es la prueba reina para que ese hombre vaya a la cárcel. Y él no puede negar que él no es él. Es que en el video se ve que es él. ¿Sabe?
Eso fue lo que hizo Dios. Dios le mostró al apóstol Pedro que Ananías y Zafira estaban mintiendo, que ellos le habían robado a Dios. ¿Usted sabía que no hay nada oculto para Dios? Vamos a leer algunos textos así rápidamente. Salmo 69, 5. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ¿qué? Qué bueno que usted y yo supiéramos eso, que nuestros pecados ante los ojos de Dios no son ¿qué? Ocultos. Otra, Isaías 29, 15. Ay de los que se esconden de Jehová. Qué ridículo eso, ¿no? Uno esconderse de Jehová. Encubriendo el consejo, sus obras están en tinieblas y dicen, ¿quién nos ve? ¿Y quién nos conoce? Así hay personas que tratan de esconderse de Jehová y dicen, aquí nadie nos ve, aquí nadie nos conoce. Mentira, nadie se puede esconder de Dios. Jeremías 23, 24 dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no los vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Hombre, ¿habrá un lugar sobre la tierra que los ojos de Dios no estén allí viéndote? Dios dice, hombre, si yo lleno los cielos y la tierra con mi presencia, con mi omnipresencia. Otra, Eclesiastés 12, 14. Porque Dios traerá a toda obra o juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mire pues, Dios traerá a juicio toda cosa que usted y yo hagamos, ¿qué? Encubierta. Hombre, en un juicio aquí terrenal nos van a dar un juicio, una condena por algo encubierto. Eso nunca va a pasar. Porque si a uno lo mandan a la cárcel es porque hay pruebas, porque salió a la luz algo, no por algo que está encubierto. Pero para Dios en el día del juicio, todo lo que usted y yo hayamos hecho encubiertamente, Dios va a darnos un juicio a cada cosa que hicimos así. Y Marcos 4:22, tal vez el texto más conocido, que nos lo dio el Señor Jesucristo, dice, porque no hay nada oculto. Yo no sé, como que Ananías y Zafira no sabían de ese texto que el Señor Jesucristo había predicado. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser sacado a la luz. Hombre, ¿qué le pasó a Ananías y Zafira? ¿No habían escuchado este texto? ¿Qué nos pasa a nosotros? Que a veces nos hacemos los locos con textos como estos. La pregunta es, ¿Ananías y Zafira sabían de este texto? Tal vez sí, pero tal vez lo olvidaron o se hicieron los locos. Este pasaje nos enseña que los secretos de nuestro corazón no son secretos para Dios. Vuelvo y repito, los secretos de nuestro corazón para Dios no son secretos. Y también este pasaje nos enseña que nunca vamos a engañar a Dios con éxito. Que Dios no puede ser ¿qué? Burlado. El tercer punto, ya para terminar, ya este es el último punto, está en Hechos 5 del 5 al 8, del 5 al 6. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió. Bueno,
Vamos a mirar eso. Pero también dice que por eso vino un gran temor sobre todos. Vamos a saltar a Hechos 5, versos 9 y 10. Y Pedro le dijo: ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí, a la puerta de los pies de los que han sepultado a tu marido te sacarán a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Yo haciendo este estudio, yo me hacía una pregunta. ¿Por qué murió de inmediato Ananías y Zafira? Porque este caso es raro en la Biblia. Es que ni en el Antiguo Testamento hay casos así. Que alguien peque y de una ¿qué? Mueren las personas. No, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento hay un pasaje parecido a este. ¿Por qué murió de inmediato Ananías y Zafira? Como lo dije yo en la introducción, ¿cuántos de los que están acá han robado? ¿Cuántos de los que están acá han mentido? Y están vivos, no se han muerto. Entonces, ¿por qué Ananías y Zafira sí? Bueno, quiero dar varias respuestas a esa pregunta. La primera respuesta del por qué murieron Ananías y Zafira es porque sus muertes sirven como escarmiento o como advertencia a todos los cristianos. Eso sirvió de escarmiento y de advertencia a todos los cristianos. ¿Usted sabía eso? Que a veces los juicios de Dios son así, a veces son severos en algunos casos, para que los demás que ven ese juicio de Dios sobre esa persona, cojan ¿qué? Escarmientan. Números 26:10 es un pasaje que aparece la palabra escarmiento ahí. Un pasaje también difícil, duro. Dice, y la tierra, ¿se acuerdan de los hijos de Coré? De los que se levantaron en contra de Moisés. Y dice, y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos. Y a Coré, cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones, para servir ¿de qué? De escarnio. Busqué la palabra ahí, escarnio, significa enseñanza o experiencia que se extrae de los errores propios o de los demás, para poder evitar caer en ellos. Eso es lo que significa la palabra escarmiento. Aprender de los errores de los demás para no caer en ellos. Entonces ya sabemos por qué murió Ananías y Zafira, como escarmiento, para que usted y yo aprendamos de lo que le pasó a Ananías y a Zafira. De que no le podemos robar a Dios, y otro, no le podemos mentir a Dios. Y que Dios no va a permitir hipócritas dentro del cristianismo. Hechos 5:11. Y sí, fue verdad. Miren, dice que cuando todos el pueblo, la iglesia, vio lo que le pasó a Ananías y a Zafira, que murieron instantáneamente, y también cuando todos los del pueblo se dieron cuenta de lo que le pasó a Ananías y Zafira, mira lo que pasó. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Ese era el propósito de Dios, causar temor a todos los que estaban ¿qué? Alrededor. Y ese es el propósito de Dios también con el estudio de esta noche, que esta historia también nos cause ¿qué? Temor, que nos cause temor a usted y a mí. La segunda razón por qué murieron Ananías y Zafira es porque el pecado es un asunto serio. El pecado no es cualquier bobadita.
es algo serio y algo delicado. ¿Se acuerdan de Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es muerte. Y hasta el día de hoy ese texto está vigente. El pecado tiene una paga. Y esa fue la paga que recibió Ananías y Zafira. Usted sabía, uno leyendo de nuevo el pasaje, uno dice, no, pero es que fue muy drástico, es que Dios no da ni oportunidad a que Ananías o Zafira se arrepintieran. No, Dios sí le dio oportunidad de arrepentimiento a Ananías y a Zafira. Vamos a leer el verso 8, ¿qué tal si John por favor lo coloca? Hechos 5:8. Mira que de una no murió Zafira. Mira lo que le dijo Pedro a Zafira, dándole oportunidad para que ella, ¿qué? Se arrepintiera. ¿Qué le dijo Pedro a Zafira? ¿Ustedes vendieron su propiedad en tanto? Y ella dijo, sí, la hemos vendido, ¿qué? En tanto. Es decir, con la pregunta que le hizo Pedro a Zafira era para que Zafira hubiera recapacitado. No, mejor digo la verdad, ¿cierto que sí? Pero ella insistió en la mentira. Ahí no hay qué, ahí no hay arrepentimiento. Cuando usted insiste en que no cometió pecado, sabiendo que sí lo cometió, ahí no hay arrepentimiento. La tercera razón por la cual Dios fue tan severo con Ananías y Zafira es que la iglesia cristiana apenas estaba comenzando y Dios quería marcar un precedente con Ananías y Zafira. Imagínense, apenas estamos en Hechos 5, apenas la iglesia apenas estaba comenzando. Y Dios no iba a permitir la hipocresía dentro del pueblo cristiano y desde sus comienzos. ¿Usted se imagina donde Dios hubiera permitido la hipocresía de los cristianos desde el comienzo? Le cuento una cosa, que hasta el día de hoy todo el mundo seríamos ¿qué? Una manada de ¿qué? De hipócritas. Eso es como cuando usted corrige a su hijo la primera vez que él robó. Si usted se dio cuenta que su hijo robó, usted tiene que marcar un precedente ese día y que tenga su hijo un castigo, que él lo recuerde toda la vida para que nunca más lo vuelva ¿qué? A hacer. Entonces eso fue lo que hizo Dios. La iglesia cristiana apenas estaba comenzando y Dios no iba a permitir que la hipocresía reinara dentro de la iglesia cristiana, que eso causara temor. A Dios no le gustan los hipócritas. Y la cuarta razón, ya para terminar, ¿por qué murió Ananías y Zafira? Es porque Dios es soberano, así de fácil, así de sencillo. Y cuando decimos que Dios es soberano, es decir que Dios hace lo que Él quiere y punto. Y Él no tiene que darle explicaciones ¿a quién? A nadie. Así de sencillo. Isaías 45:9. Hay del que pleitea con el hacedor. Es decir, hay del que pelea ¿contra quién? Contra Dios. Y mire, dice, y mire que Dios cómo nos llama. El tiesto con los tiestos de la tierra dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? Dirá el barro al labrador, al que lo está haciendo, al que le está haciendo figura, ¿por qué lo haces así? Nosotros simplemente somos barros.
y nuestro hacedor hace lo que Él diga, lo que Él quiera. Pero mire lo que dice aquí al final: o tu obra no tiene en tus manos. Salmo 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que quiso ha hecho. Así de fácil, así de sencillo. Todo lo que Él quiere, lo hace. Bueno, hermanos, vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra en esta noche. Dios, muchas gracias por la palabra, Señor, que se ha predicado en esta noche. Gracias, Dios, porque nos has colocado ese sentir, ese querer de poder escuchar y venir a escuchar tu palabra, a adorarte, a exaltarte. Hoy tú has sido muy claro con nosotros, Dios. Tú querías marcar un precedente con Ananías y Zafira. Tú querías, Señor, que Ananías y Zafira fuera un escarmiento para todo el pueblo cristiano y aún no cristiano, que a Dios no se le miente, que a Dios no se le roba y que Dios no va a permitir la hipocresía dentro del pueblo de Dios. Ayúdanos, Dios, a que haya en nosotros temor de Dios. Que esta palabra, oh Dios, nos ayude, nos motive a arrepentirnos, a apartarnos de aquellas cosas, Padre, que creemos que las hacemos en oculto, pero no hay cosa oculta para tus ojos, Señor. Dios, hoy tú nos has hablado, Señor, que no hay lugar en la tierra donde podamos escondernos ante los ojos tuyos, Señor, ante tu presencia, Padre. Dirígenos, Dios, y ayúdanos, y bendícenos, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.